Vamos a charlar con el dueño, con el titular de la firma, don Carlos Candia, para que nos comente un poquito qué significa tener un criadero, Carlos. Ok. Yo le diría que para contestar su pregunta habría que dividir en el tiempo que es tener un criadero. En una época, hace ya unos cuantos años, digamos la década del 30, el 40, tener un criadero cuando acá todavía no se habían mejorado variedades de trigo, se prestó una ayuda muy importante al país y a todos los agricultores. Y eso fue el boom del mejoramiento genético en trigo. Y había prácticamente dos únicos, había más por supuesto, dos o tres más, pero había dos importantes, que uno era Buck, que fundó don José Buck, cuyo origen en la zona es en la chacra experimental de Barro, que en aquel tiempo era la chacra de la previsión, y Klein era el otro. Y realmente mejoraban tanto las variedades seleccionadas de un año para otro que la gente compraba nuevas variedades todos los años. Eso hizo que fuera realmente un brillante negocio en ese momento. Tan es así, el caso particular de Buco consiguió, partiendo de una chacra en De Ferrari de muy pocas hectáreas, a tener hoy día o haber tenido una cantidad importante de hectáreas. Después aumentó, por supuesto, como el mercado libre. Al hacer buen negocio aumenta la competencia y empezó a declinar. Y en los últimos, yo le diría 20 años, tal vez 15, se puso muy complicada por la afluencia de grandes jugadores. Hoy día hay empresas multinacionales muy importantes que están también haciendo este mismo trabajo. Sobre todo el germoplasma europeo. El germoplasma europeo, exactamente, el nacional, en fin, se ha puesto muy competitivo. Usted habla como negocio, pero también le presta un servicio al país. Sí, por eso le decía que sobre todo en aquella época se le prestó un servicio importante al productor y por ende al país, en la época que se exportaba mucho, que había mucha producción de trigo. A ver, del trigo que usted me está hablando de los años 30 ahora, ya el trigo es un microchip. No, dejó de ser la semilla, porque tiene tantos componentes que pasó a ser alta tecnología. No, no, por supuesto, ese es casualmente un poco la base de lo que yo le decía Sí, a de eso quería que lo aclara. exactamente. El trigo hoy día, sobre todo la semilla hoy La día, semilla. pasó a tener alta tecnología, se incorporó no particularmente en el trigo, pero en general en lo que se llaman semillas de la soja, por ejemplo, que también es un autógama, es decir, semillas que se pueden seguir sembrando sin que varíen de un año a otro. Cuando se incorpora algún evento, como por ejemplo los de ahora, que son transgénicos, la resistencia a la RR, la RR2, en fin, todas las que hay, son inversiones pero realmente enormes las que se hacen y están fuera de la posibilidad de los criaderos privados nacionales chicos. ¿Cómo ve el futuro del trigo en Argentina y sobre todo en esta región, el sudeste bonaerense? Mire, yo creo que hablando de esta región, casi le diría que el trigo, dentro de los cultivos de invierno, el trigo y la cebada son casi monocultivos. No tenemos una producción de soja ni de primera ni de segunda que sea comparable a la que tienen en el cinturón sojero de Pergamino, Venado. Entonces acá yo creo que va a seguir más o menos la misma o un poco más de superficie sembrada. En los últimos años, el productor triguero, por razones económicas, por razones que no podía exportar, declinó de sembrar trigo. Cayó muchísimo, un 20 o un 30% de la superficie en todo el país. Y el desánimo generalizó y estaba presente. ¿Usted ve que, bajo su visión, que ahora hay un ánimo distinto, que el productor apuesta al futuro? No, no, que hay un ánimo distinto es indudable. Bueno, eso basta verlo en Tres Arroyos o en Necochea, la cantidad de camionetas con chapa blanca que hay hoy, ¿no? Indudablemente el chacarero, el productor tiene ese espíritu, cuando le sobra un peso lo vuelve a invertir, entonces a que todo eso mejore toda la situación económica. Pero sí, yo creo que se va a aumentar, por supuesto no con límites demasiado grandes, pero pienso que en la zona es posible que haya un 10% más en trigo. Tenemos Más, perdón, de lo histórico o más de lo que se sembraba.
Bueno, digamos, lo histórico es medio difícil saber cuándo. Yo le diría más que los últimos, promedio de los últimos 10 años se va a sembrar más. Pero no se olvide que también hay una relación con la cebada, que como le decía son cultivos de invierno que uno es contrario del otro, digamos, el que siembra cebada, esa subprovincia la podría haber sembrado con trigo y viceversa. Este año para la cebada no ha sido de demasiado buenos precios y eso ha hecho que también haya un poco más de entusiasmo por el trigo. Don Carlos, o Carlos, como prefiere usted que lo llame. Sí, acuérdese que no soy ni viejo ni importante. A ver, tenemos un cultivo que hay un punto fundamental que no lo puede manejar nadie, que es el clima. Pero sí se puede manejar el tema de todo lo que son enfermedades. Ha aparecido en este año la roya amarilla que ha castigado fuerte. Y charlando con todos los técnicos, la coincidencia es que tendría que haber aparecido en el norte del país, ir del sur al norte y no del norte al sur. ¿Cómo ve esta situación? El tema enfermedades en trigo, y supongo que... Sí, en trigo. Exactamente, en trigo, pero supongo que será similar para los ojos, para los otros. Es muy difícil de manejar, no hay... Habría que dedicarse, no sé, a hacer o tener la ayuda de algún biólogo que estudiara la biología particular de las diferentes razas de royas, que además, al ser alta la incidencia de la enfermedad, hace que varíen muy fácilmente, haciéndose sensibles los que antes eran resistentes. Varían las razas de royas. Eso lo explicó. Una mutación, sí. Exactamente, lo explicó muy bien González Montanero hoy, cuando dijo, bueno, esa roya, pero esa roya no, y la que liquida es otra. Así que el problema es ese, y la resistencia es para una roya específica. Si muta... Y ya para ir cerrando, hablamos un poco del país, de la situación que está viviendo el país. Las empresas como la de ustedes, ¿están con ánimo de hacer una mayor inversión? No, por supuesto, tal vez sea un poco técnico, pero dentro de una empresa semillera, digamos, exclusivamente semillera, hay mucha cosa a invertir. Nosotros, gracias al apoyo crediticio, digamos, que lo solventó bastante junto con el criadero ACA de la Asociación de Cooperativas Argentinas y el criadero de Klein, hicimos una vaquita, por así decirlo, para montar un laboratorio en Bahía Blanca que algo de biotecnología aporte en cuanto a lo que se llaman marcadores moleculares, es decir, saber si determinada semilla tiene un gen de resistencia a algo. Supóngase... Sequía. Eso le iba a decir, por decir algo, porque realmente... En Villarino estaban haciendo ensayo de eso. Por eso le iba a decir, casualmente. Entonces, le iba a decir, supuestamente, porque no es una cosa que pueda no llover y que va a cosechar algo, ¿no? Pero es tolerante a sequía, digamos. Bueno, entonces esos marcadores moleculares le indican si ese gen está o no. Eso le permite tempranamente desechar aquellas semillas que no tienen ese gen. Entonces usted las tira y sigue con las que sí los tienen, siguen mejorando las que tienen ese gen de resistencia a sequía. Carlos, gracias, y hay una promesa de volver al campo porque las tranqueras están abiertas. Exactamente, así le decía, no hay tranquera directamente, está abierto ahí a la ruta 86, así que con todo gusto. Mazzola, cuando usted quiera, aquí estamos y lo recibimos con mucho gusto.